TV Cosmos, somos para ti. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero compartir unas reflexiones en torno a la importancia de la ética pública con relación a los problemas colectivos para enfrentar diversos problemas de naturaleza común. Todos sabemos que la reflexión sobre nuestra moral es parte de la ética como disciplina filosófica. Y cada pueblo, cada comunidad se comporta de una o determinada manera siguiendo sus patrones culturales, su desarrollo histórico, su desarrollo político, su desarrollo económico. Entonces, la moral de un pueblo siempre estará vinculado a la cultura. ¿Y cómo podemos nosotros distinguir una moral cuando hay diferentes culturas? Pueden existir varias morales en diferentes culturas, sí existen, y tienen todo el derecho de existir, y de ser y de desarrollarse, ¿no? Porque es parte de sus costumbres, de sus tradiciones, de los diferentes pueblos. Los hábitos, los comportamientos morales son parte sustancial del desarrollo de cualquier agrupación, de cualquier comunidad. Sea esto una comunidad nacional, sea esto una comunidad regional o local. Todos compartimos ciertos valores y ciertas normas. Y en base a eso es lo que tenemos un horizonte para nuestro desarrollo como colectividad. Cuando hablamos de una ética pública, cuando hablamos de una ética no privada, estamos hablando también de una moral pública, no de una moral privada, de ese conjunto de normas que nos permiten interrelacionarnos en la búsqueda de un bien común, en la búsqueda del bien colectivo. Hay una serie de valores que sustentan la moral y son normalmente los valores constructivos, no son valores negativos, sino constructivos. Cuando vivimos en comunidad, compartimos ciertas normas, ciertas tradiciones, cierta moral de lo bueno que es para todos nosotros como comunidad. El Perú tiene muchas comunidades, tiene muchas culturas y todas ellas comparten una moral que es la moral pública de ciudadanos, como miembros de una comunidad política, como miembros de un Estado. Cuando hablamos de una moral pública, estamos hablando de ciertas pautas de comportamiento aceptados y considerados como buenos para todos nosotros, para una convivencia democrática, para una cultura de paz, para un desarrollo sostenido, para una reflexión incluso sobre la tolerancia, sobre la libertad, sobre la transparencia, sobre la honestidad, sobre la integridad, sobre la disciplina, sobre el honor, la autenticidad. Muchos valores están inmersos, ¿no?, en los patrones, en los comportamientos morales. Estas reglas, normas que se autoimponen las personas para su
cumplimiento para llevar a cabo y ser virtuosos dentro de una comunidad. Ser ciudadanos virtuosos, porque la condición de ciudadanía está muy vinculada a la moral pública, porque compartimos y es de carácter general para todos, ¿no? Eso es lo que distingue una moral privada de una moral pública. La moral pública nos adhiere, es una especie de principios que nos unen, que nosotros valoramos porque lo consideramos que son válidos, son constructivos, son necesarios para alcanzar de manera conjunta objetivos que nos van a realizar mejor en el futuro o nos van a desarrollar como pueblo, como sociedad, como comunidad, como multiculturalidad, como plurinacionalidad, como diversidad étnica. Es muy importante la internalización de estos valores como el bien común, como la solidaridad, para enfrentar diferentes problemas. Puede ser una pandemia, puede ser un desastre natural, ¿no? Puede ser una caída de nuestras exportaciones, puede ser una crisis social, económica, ¿no? Una crisis política. Todo eso, la fuerza que nos da para salir adelante es nuestra fuerza moral, es nuestra identidad moral, es nuestro compromiso con estas normas que no son necesariamente las leyes que da el Estado, sino la reflexión de que eso es importante y valorativo y es necesario para una convivencia y para un desarrollo colectivo y para enfrentar cualquier adversidad. Miren ustedes, esta fortaleza moral ha permitido que Japón, en menos de 40 años, luego de haber sido destruido en la Segunda Guerra Mundial, sea una potencia. Y lo mismo pasa con Alemania. Es el imperium de su moral que ha permitido a este pueblo ser uno de los estados más poderosos de la Unión Europea. Asimismo, es la ética, son los valores, lo que hacen a los pueblos grandes. Miren ustedes a Estados Unidos. Los colonos que fueron allí trabajaron y tenían una ética. Ahí está Max Weber, que lo explicó muy bien en La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y lo mismo fue estudiado por otros grandes sociólogos sobre por qué es que se han desarrollado ellos y son una potencia en el mundo. Tan importante es la ética, tan importante es la moral, que hacen que los pueblos enfrenten de manera positiva sus problemas colectivos. El hambre, la pobreza, las pandemias, los desastres naturales. Porque ahí emergen las virtudes internalizadas como la solidaridad, como el bien común, como la justicia, la integridad en el campo del servicio público, la honestidad. Si no construimos eso, nunca vamos a poder salir y construir una gran civilización. No vamos a poder construir lo que soñaron los fundadores de nuestra independencia y de nuestra república. Seguiremos siendo una república frágil, seguiremos siendo un sistema político débil y seguiremos siendo un conjunto de grupos enfrentados entre
la costa, la sierra y la selva. La verdadera inclusión social, política, económica, cultural, empieza por tener un conjunto de valores comunes en toda esta diversidad que tenemos y que nos influyamos, internalicemos toda esta diversidad de grupos, de etnias ancestrales que mantienen una cultura y en este proceso de creación participativa en los destinos de esta plurinacionalidad, de esta pluriculturalidad, de esta plurietnicidad. Tan importante que tenemos que reflexionar sobre este punto. Muy básico. Así saldremos adelante todos, reflexionando lo que es bueno para todos como una civilización frente al mundo. Todos tenemos ese compromiso de fortalecer nuestra moral como peruanos, porque tenemos una gran herencia del pasado. Gracias. TV Cosmos, somos para ti. Hola, comunidad vallejiana. Quien les habla es Adelís Zabaleta Pita, directora nacional de la Escuela de Arquitectura de la Universidad César Vallejo. Quiero hablarles y quiero describir la carrera de arquitectura. Arquitectura es arte y ciencia. Arte porque damos rienda suelta a nuestra creatividad y ciencia porque tenemos que ir de la mano de la matemática, la física y la geometría para hacer realidad nuestros proyectos. También tenemos que ver con el tema, nosotros somos natos diseñadores, pero también vemos la planificación de la ciudad, vemos el tema constructivo, los sistemas constructivos actuales y nuestras construcciones del patrimonio de nuestros antepasados que nos guiarán en los sistemas constructivos actuales con los sistemas antiguos anteriores. Para describir y para ver la labor del arquitecto en el día a día, quiero compararlo o llevar a tres problemas importantes que tiene la ciudad y cómo nos involucramos en ello. Voy a nombrar transporte, el comercio informal y los espacios públicos. El transporte, porque nosotros como arquitectos y planificadores de la ciudad vemos las vías, el sistema vial de conectividad entre los distritos, dentro de la ciudad y fuera de ellos, ¿no? Catalogándola en vías principales, vías secundarias, vías de alto transporte. Y esto nos lleva a que en nuestro país no existe un sistema de transporte para que la ciudadanía, el ciudadano se sienta bien en sus desplazamientos a diferentes lugares de la ciudad. Porque no tenemos, como les decía, aparte del sistema de transporte, paraderos, ¿no? Vehículos que nosotros sabemos a qué hora llega y de dónde lo puedo tomar para los diferentes puntos de la ciudad. El segundo punto, que es también un problema de la ciudad, es el comercio ambulatorio. Este comercio llamado informal, que data de muchos años y toman las vías o los espacios públicos para expender
productos generando insalubridad, inseguridad al ciudadano, ¿no? ¿Y por qué? También se involucra con el tema del transporte, porque al usar las vías públicas genera el desorden y el caos en la ciudad. Pero aquí es importante generar convenios con la municipalidad, o sea, digamos el tema de la comuna, con las instituciones públicas o privadas que tengan espacios para ir formalizando a estas personas y la banca, ¿no? Es importante generar este tridu que va a la vez a solucionar un problema de la ciudad. Y he dejado al final, como tercer punto, el de los espacios públicos, los espacios de la ciudad, los espacios para el ciudadano, pero que tienen que ser inclusivos, es decir, para los niños, para los jóvenes, para los adultos, y que a la vez nos van a servir como espacios que nos van a generar bienestar en nuestra salud y en nuestro desarrollo emocional del día a día. Muchísimas gracias. TV Cosmos, somos para ti. Estimados alumnos, distinguidos docentes, autoridades y padres de familia en general, tengan ustedes muy buenas tardes. Quien les habla es el doctor Aníbal Manuel Morillo Arqueros, médico cirujano, docente de pregrado y posgrado, actualmente director nacional de la Escuela de Medicina. Quisiera compartir con ustedes el día de hoy un mensaje alentador y esperanzas dada la coyuntura que vive el mundo entero. Y quisiera empezar este mensaje partiendo de una reflexión hermosa que escuché a nuestro sumo pontífice, en que nos menciona que en esta pandemia nadie se salva solo, somos todos o ninguno. Qué hermosa lectura que cala hondo en nuestro ser de este mensaje. Es cierto que las sociedades van a cambiar, pero este cambio debe obedecer a todo un sistema estructural, a un nuevo orden mundial que tenga como pilares básicos a una gran solidaridad, a la participación de todos nosotros, y que tenga sobre todo una gran cultura de equidad justa para todos quienes queremos ser partícipes de ello. Este cambio debe ser oportuno, rápido y eficaz. Solo así podremos nosotros ver cuándo y qué otros problemas vendrán. Ese, considero, es uno de los principales retos que tenemos como sociedad y como sector de educación. Este enemigo silencioso, invisible, ha demostrado ser poderoso y ha vencido al sistema de salud de países altamente desarrollados. Ha acelerado este proceso de cambio que esperábamos en 20 años a 6 meses. Una disyuntiva: ¿salvar la vida o la economía? La respuesta es obvia, pero requiere la participación de todos nosotros. Que el costo de estas muertes o fallecimientos de nuestros semejantes y el sufrimiento de nuestras familias no sea en vano, y que sea motivo para la construcción o reinvención de un nuevo futuro. Nosotros, como principales actores, tenemos claro la lectura que debemos hacer.
Tenemos claro que después de una guerra viene la posguerra y la recuperación. Después de una enfermedad viene la rehabilitación. Una rehabilitación que debe ser integral a nivel individuo, familia, comunidad y sociedad entera. Y obviamente sin dejar de lado el aspecto de biopsicosocial. El aspecto biopsicosocial. Un actor principal en este momento, al margen del escenario que es conocido, somos nosotros, cada uno de nosotros, como individuos. De repente ya tenemos una constitución anatómica, genética estructurada. Me dirán, un lóbulo frontal formado, estructurado, responsable de muchas funciones cognitivas: atención, memoria, percepción, planificación, programación y toma de decisiones. Pero este lóbulo frontal, constituido por millones de neuronas, en algunos todavía sinapsis latentes y en otros ya establecidas, determinará que será más fácil esta adaptación o cambio a los niños y jóvenes y un poco más difícil para los adultos y adultos mayores. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. No hay otra forma de poder contribuir a este nuevo escenario. Finalmente, debemos dejar de pensar que vamos a retomar nuestras actividades tal igual como lo veníamos haciendo. Señores, eso no va a ocurrir. Este cambio que hemos precisado es tan importante que debemos tener esa madurez de saber abordar con responsabilidad cada uno de nuestros accionares. Estoy desde mi hogar compartiendo esta reflexión con ustedes y rescatando ideas que considero importantes y es necesario compartirlas con ustedes. Asumir que la salud pública hoy es uno de los líderes de este proceso. Qué importante reconocer a la salud pública como un actor importante, pero que tiene herramientas también valiosas, como es la educación y la investigación, que considero herramientas importantísimas para enfrentar esta guerra. Esta guerra tiene que ser abordada desde un punto de vista que cale en nosotros en todas nuestras esferas. En nuestra esfera cognitiva, emocional y conductual. ¿Por qué cognitiva? Desde el momento que comenzamos a buscar nuevo conocimiento a través de investigación y necesitamos la participación de este nuevo conocimiento para poder responder con vacunas, con protocolo de tratamiento de enfermedades que para nosotros no eran conocidas y mucho más, fíjense, para poder manejar los procedimientos de cómo llevar a un mejor desarrollo o fin a nuestros seres fallecidos. Todo ese aprendizaje que estamos teniendo, qué importante, qué importante. En el aspecto emocional, no me dejarán de lado ustedes mismos que creo que lo viven también, la ansiedad, depresión que genera esta situación. Estar aislados en los hogares como una estrategia importante para poder contribuir a este ciclo o romper la cadena epidemiológica de esta enfermedad con el aislamiento, ¿no? En el aspecto conductual, cada uno de nosotros, nuestras familias y la sociedad misma vela por una respuesta adecuada en este momento, bajo los conceptos de responsabilidad y, sobre todo, bioseguridad. Quiero agradecerles a ustedes por el tiempo que se toman de escuchar este mensaje y decirles que debemos mantenerlos optimistas. Confío y estoy seguro que saldremos airosos de este problema.
como el ave fénix. Solamente ser consciente que esto es responsabilidad y tarea de todos. Reiterarles una vez más nuestro compromiso a nuestros alumnos y padres de familia que esta Escuela de Medicina de la Universidad César Vallejo siempre les ofrecerá y garantizará la mejor educación que podamos brindarles. Muchas gracias. TV Cosmos, somos para ti. Directora nacional de la Escuela de Ingeniería de Sistemas. Ahora vamos a hablar sobre sistemas y sistemas de información. Nosotros estamos rodeados de sistemas. Por ejemplo, si ahora te encuentras en tu sala, que observas un televisor, sillones, alfombra, una mesa, una silla. Si vas a tu cocina, ¿qué observas? Observas una refrigeradora, una cocina, una licuadora, un microondas. Si te vas a tu patio, ¿qué observas? Observas plantas, animales. Y si no tienes el techo, observas el cielo. Si es de día, observas el sol, y si es de noche, la luna. Si vas a un zoológico, ¿qué observas? Muchos animales. Si vas al centro, observas instituciones, un colegio, una iglesia. Todo eso son sistemas. ¿Y qué cosa es un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí. Estos elementos tienen que funcionar muy bien para que tu sistema sea eficiente. ¿Cuáles son las características de un sistema? Son dos: la sinergia y la emergencia. ¿Qué es la sinergia? La sinergia es la acción de combinar y la emergencia son las características propias de ese sistema. Por ejemplo, el agua es el sistema. ¿Cuáles son sus elementos? El hidrógeno y el oxígeno. Estos se fusionan para hacer el agua. ¿Y cuál es la emergencia? ¿Cuáles son las características del agua? Que es incoloro, que es inodoro y que hierve a 100 grados. En cambio, un chocolate, su emergencia no es la misma, porque tiene color y de repente tiene sabor y olor. Muy bien, ahora vamos a ver cuáles son las propiedades de un sistema. Las propiedades son estructura. La estructura es el conjunto de los elementos. Luego la otra propiedad es la emergencia, que son las características únicas del sistema. Luego tenemos otra propiedad que es el control. El control permite que el sistema sobreviva. Y la comunicación es el grado en que estos elementos se comunican, interactúan entre sí. Muy bien, ahora vamos a ver cuáles son los tipos de sistemas. Según el autor Rodríguez Ulloa nos dice que se divide en 4. El primero: el sol, la luna, los seres vivos, como los seres humanos, los animales, las plantas, son sistemas naturales porque fueron hechos por la naturaleza o son hechos por la naturaleza. El televisor, la computadora, los software, internet, un teléfono celular, son sistemas diseñados porque son elaborados por el hombre. Y los sistemas que describen las actividades que están haciendo un grupo de personas son los sistemas de actividad humana. Por ejemplo, si estamos en una clase, todos estamos muy atentos a lo que el profesor nos informa o nos dicta la clase. Si vamos a un concierto, todos estamos muy atentos en escuchar al cantante o a los cantantes de ese concierto. Si vamos a un partido de fútbol, todos estamos muy atentos a quién gana, a quién pierde. Y son sistemas de actividad humana. Y finalmente tenemos los sistemas culturales, que están compuestos por la familia, por las empresas o instituciones. Por ejemplo, una entidad financiera es un sistema cultural, un equipo de fútbol, una iglesia, un colegio, una universidad. Muy bien, ahora vamos a ver qué cosa es un sistema de información y cuáles son los tipos de sistemas de información.
Un sistema de información es un conjunto de elementos y estos elementos nos sirven para apoyar a las actividades de una empresa, es decir, sus procesos. ¿Cuáles son los elementos de un sistema de información? Los elementos son, primero, el hardware, que es la parte física de la computadora. Tenemos que decir cuántas computadoras va a utilizar nuestro sistema de información, cuántas impresoras y cuáles son esas características técnicas de estos equipos. El otro elemento es el software. Tenemos que indicar cuáles son los programas que va a utilizar nuestro sistema de información, desde el sistema operativo, el lenguaje de programación, algunos graficadores. Luego tenemos a las personas. ¿Quiénes son las personas que van a operativizar o manipular nuestro sistema de información? Tenemos que capacitarlas, tenemos que enseñar cómo funciona nuestro sistema de información. Y luego tenemos la información. Esta información puede ser manual o puede ser automática. La información manual es la que vamos a ingresar por primera vez al sistema de información. Y la información automática es la información que ya está guardada. Por ejemplo, un alumno del segundo ciclo, no vamos a volver a ingresar sus datos, su dirección, su teléfono, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está guardada esa información en algún medio de almacenamiento. Muy bien, ¿cuáles son los tipos de sistemas de información? Tenemos tres tipos. El primero es el sistema transaccional. Los usuarios son el nivel operativo de una empresa. Por ejemplo, en un banco, las personas que reciben los depósitos, ¿no? Y que realizan los depósitos y que realizan otras transacciones como el retiro del dinero, son operaciones muy sencillas, pero son muchas transacciones, ¿no? Cuando uno va y deposita un dinero, ¿qué se está haciendo? ¿Qué operación aritmética estamos haciendo? Una suma. Si alguien retira el dinero, ¿qué operación aritmética estamos haciendo? Una resta. Entonces las operaciones son muy sencillas, pero son muchas. Esa es la característica de los sistemas transaccionales. El otro tipo de sistemas son los sistemas estratégicos. Los sistemas estratégicos simulan a que una empresa está trabajando, ¿no? Por ejemplo, un cajero automático es un sistema estratégico para un banco. El banco que no tiene un cajero está en desventaja frente a otro banco que sí lo tiene, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer en ese cajero depósitos o retiros las 24 horas del día. Otro ejemplo de sistema estratégico podría ser una base de datos donde esté en un lugar estratégico en una empresa, por ejemplo en una universidad, y que el padre o la madre de familia o algún usuario quiere localizar a un estudiante, no tenga que preguntar a nadie, sino que se acerque a esa computadora, digite el nombre del estudiante y la computadora le pueda decir dónde está ubicado y qué está haciendo en esos momentos, o de repente no ingresó a la universidad. Muy bien, y finalmente tenemos los sistemas para toma de decisiones. Estos sistemas son dirigidos a los jefes, a los directivos de las empresas. El sistema de información debe ser muy amigable. ¿Qué quiere decir? Que no va a hacer ningún ingreso de datos. Él simplemente va a hacer un clic y le va a aparecer un gráfico. Por ejemplo, una empresa que vende helados y hay un helado que no se vende. Entonces, este gerente quiere un reporte de cuáles son las ventas de todos los helados que fabrican. Y ahí va a salir el helado A que no se vende, ¿no? Entonces él va a tomar una decisión de no seguir fabricando ese helado y de repente va a hacer un estudio para ver por qué ese producto no se vende, no es adquirido, no es deseado por los clientes. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias. TV Cosmos, somos para ti. Saludos queridos estudiantes y bienvenidos una vez más al desarrollo de un tema de la experiencia curricular de didáctica de la matemática para educación primaria. Quienes habla, la magíster Gloria Villa, los invita a estar muy atentos y comprometidos en el desarrollo del tema. Empecemos.
Bien, tenemos acá el caso 1. La docente Fátima propone la siguiente actividad para trabajar el doble y el triple con sus alumnos de segundo grado. Vemos que en la pizarra está escrita las tablas de multiplicar. Ella le dice a sus estudiantes: niños, les presento la tabla de multiplicar del 1, del 2 y del 3. Cópienla en su cuaderno. Mientras tanto, también hace un comentario con su colega: mis alumnos ya están multiplicando por 2 y por 3. Ahora ellos están escribiendo esas tablas en su cuaderno y de tarea les dejaré 20 multiplicaciones. Entonces, necesito que tú respondas en el foro para que compartas con todos los estudiantes y conmigo tus opiniones a estas 3 interrogantes. ¿Cómo considera la docente Fátima que se debe aprender matemática? ¿La actividad propuesta por la docente Fátima facilitará a sus niños construir la noción del doble y del triple? ¿Por qué? ¿Qué características crees que tiene el aprendizaje en actividades de este tipo? Es muy importante que respondas en el foro de la plataforma Trilce para poder compartir tus respuestas. Caso número 2. La docente Rosa también trabaja con segundo grado y propone la siguiente actividad para trabajar el doble. Muy atentos a la presentación. Niños, tenemos que terminar de hacer las blusas para el Día de la Madre. En cada puño de la blusa se debe colocar 3 botones de adorno. ¿Cuántos botones necesitamos para cada blusa? También en el desarrollo de esta actividad hay niños que preguntan: ¿y de dónde sacaremos los botones para la blusa? Y la docente le responde: de la caja con botones que está en nuestro sector de matemática, ¿recuerdan? La docente comienza a hacer algunas preguntas sobre la actividad. Veamos, Juan, ¿cuántos botones necesitarán para cada blusa? Y Juan le comenta: si cada puño de la blusa necesita 3 botones, 3 y 3 son 6. Claro, entonces necesito 6 botones. Excelente, lo hicieron muy bien. Gaby, ¿cómo lo hizo tu grupo? Gaby responde: contamos 2 veces 3. También para esta segunda situación responderemos a las mismas interrogantes. ¿Habrá la docente Rosa desarrollado aprendizaje? ¿Habrá logrado la noción del doble y del triple? El día de hoy vamos a trabajar nuestro resultado de aprendizaje que vamos a buscar obtener es el análisis de los procesos de desarrollo de la matemática en el nivel primario, según los enfoques vigentes. Para llegar a ese resultado de aprendizaje, es importante comenzar hoy con el enfoque de resolución de problemas. Para hablar de un problema, yo te tendría que preguntar, para ti, ¿cuál es la diferencia entre un problema y un ejercicio? Es decir, si te presento los siguientes ejemplos, para ti, ¿cuál es un problema y cuál es un ejercicio? Veamos. ¿Listo? Bien, veamos entonces, apoyémonos un poquito para un poco discernir sobre cuál es un problema y un ejercicio en este ejemplo de algunos investigadores, como Nieto, como González y como Goni. En general, habla Nieto sobre que un ejercicio es una tarea meramente computacional, es decir, algorítmica. González también nos habla que en un ejercicio se sabe de qué se trata y cuál es el mecanismo para poder resolverlo. Por eso se resuelve de manera mecánica, usando fórmulas y algoritmos, ¿no? Lo mismo que Nieto. En cambio, Nieto nos habla de que un problema es un obstáculo arrojado ante la inteligencia para poder ser superado y que exige ser resuelto. También cuando hablamos de Masarillo nos dice que un problema es la presencia de una situación desconocida para un sujeto. Punto clave: situación desconocida. No se conoce la vía de solución. Otro punto clave: desconocimiento de cómo solucionarlo. La persona que enfrenta esta situación entonces busca la motivación para el trabajo con él, ¿no? En otras palabras, se requiere la reflexión, el razonamiento y la decisión para tomar sobre el procedimiento que se va a seguir adecuadamente en la resolución del problema.
Entonces, volvemos a ver cuál es un problema y cuál es un ejercicio para ti. En este enfoque de resolución de problemas, estamos teniendo al estudiante y al docente. ¿Por qué enfocamos al estudiante? Porque como podrás ver, lo que es un problema quizás para un niño de inicial, para un niño de primaria, no es lo mismo que para un niño de secundaria, o no es lo mismo que para ti, ¿no? Recuerda que un problema es una situación nueva, ¿no? Mientras que un ejercicio es una situación que tú ya conoces cómo resolver, conoces la ruta. Entonces, tenemos que tener en cuenta al estudiante, conocer sus características del estudiante. Ahora, el docente, justamente en este proceso, tiene que buscar estrategias para poder identificar la característica de cada uno de sus estudiantes. Tiene que buscar motivar y buscar que se desarrolle las actividades de manera funcional y significativa. En otras palabras, debemos tener en cuenta que en la educación matemática debe ser de manera articulada para poder desarrollar los aprendizajes. Esta articulación lo hace el Ministerio de Educación mediante el currículo, donde se encuentra articulada desde inicial, primaria y secundaria, es decir, en todos sus niveles, ¿no? Es importante también entender que la matemática se va a enseñar o va a influir en su enseñanza, estoy hablando del docente, tal y como lo concibe él. Es decir, como concibe el docente la matemática, así es como va a influir en esta educación, es decir, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si un docente concibe que la matemática no es significativa, no le encuentra razón, siempre fue dificultosa, entonces de esa manera va a influir también en este proceso de enseñanza-aprendizaje con sus estudiantes, ¿no? El uso funcional de la matemática debe tener en cuenta algunos aspectos, como en primer lugar la parte significativa, ¿no? Entonces se debe dar en diferentes contextos cuando yo ponga las situaciones problemáticas. Estas situaciones problemáticas deben motivar y generar retos a superar. En el caso de educación primaria, debe generar esos retos, por ejemplo, con los juegos, ¿no? Los niños en primaria mucho les gusta trabajar los juegos. La resolución de problemas va a permitir también que se genere el llamado conflicto cognitivo, ¿no? Que establezcamos nosotros ese conflicto cognitivo, esos entre lo que yo sé y lo nuevo que voy a aprender, cómo existe ese conflicto, esa discrepancia. Eso nos va a permitir consolidar estructuras y redefinir nuevos conocimientos. También el estudiante moviliza sus experiencias asociadas a sus conocimientos, integrando sus saberes previos. Es decir, va a tener, para una situación problemática, él va a hacer uso del conocimiento que ya tiene adquirido. Lo va a traer y va a ver si ello funciona para poder resolver esa situación problemática, ¿no? Entonces, si no es así, se vuelve una situación nueva y va a comenzar a buscar estrategias nuevas para la resolución de ese problema. Si ya es así, entonces estamos recogiendo sus saberes previos. Hay que tener en cuenta que el estudiante en este proceso donde se busca poner situaciones significativas, motivantes, ¿no? Que generen un conflicto cognitivo, donde recoja saberes ya previos, el estudiante pues también eh, realiza una matemática formativa, no está ausente a ello, que a veces es el temor grande de los llamados matemáticos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características y la importancia de este enfoque centrado en la resolución de problemas? La resolución de problema debe plantearse en diferentes contextos. ¿Cuáles son estos contextos? El contexto real, el científico y el matemático. ¿A qué nos referimos con el real? Dependiendo de cada uno de los estudiantes. ¿A qué nos referimos con el científico? Por ejemplo, cuando ahorita en la actualidad nosotros queremos ver si tengo algún síntoma de para ver si estoy con el coronavirus, pues veo la temperatura, mido la temperatura y estoy hablando de matemática. Y cuando hablo del contexto matemático, pues ya me refiero a la formalización, ¿no? Cuando estamos matematizando, en educación primaria matematizamos, el decir avanzar, el subir, el agregar, implica, por ejemplo,
una matematización con la adición, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta que se enseña y se aprende resolviendo problemas. Por eso, cuando hablamos de la enseñanza-aprendizaje mediante el enfoque de resolución de problemas, es que nosotros vamos a través de la resolución de problemas, vamos a generar el desarrollo de aprendizajes. También, cuando la matemática me va a servir para la resolución de problemas y sobre la resolución de problemas. Entonces, a través de la resolución de problemas, a través de la matemática, ¿no? Es decir, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacer matemática a partir de problemas del contexto real y matemático, ¿no? O sea, yo hago problemas, situación problemática de su contexto. Frente a esa presentación de esa situación problemática, entonces el estudiante está aprendiendo matemática a través de la resolución de problemas. También cuando yo hablo sobre la resolución, sobre la matemática, puedo enfocar la resolución de problemas, ¿no? Entonces, y también la matemática me va a servir para la resolución de problemas, ¿no? Adquiero un conocimiento y eso lo aplico. Entonces, la resolución de problemas debe responder a los intereses y necesidades de los estudiantes y, por supuesto, la resolución de problemas desarrolla competencias y capacidades matemáticas. Este enfoque está buscando el desarrollo del aprendizaje fundamental en la educación básica regular, ¿no? Presentando situaciones problemáticas del contexto, se enseña y se aprende resolviendo problemas, los problemas responden a los intereses y necesidades de los estudiantes y la resolución de problemas sirven de contexto para desarrollar capacidades. Dentro de esta mirada, los estudiantes plantean y resuelven problemas de cantidad, de cambio, de forma y movimiento y de incertidumbre. Que estos problemas parten, pues, desde situaciones de su contexto, ¿no? Y que implican la construcción y el uso, ¿no? De nuevos conocimientos matemáticos. Para eso hablamos de esos saberes matemáticos. ¿Cómo se desarrollan? Pues empleando 3 aspectos importantes. Primero, las estrategias, porque queremos que el estudiante busque las estrategias para resolver una situación problemática. Que argumente, y esto es muy importante, que el estudiante argumente, esto desarrolla bastante el razonamiento. Y algo sumamente importante es valore sus procedimientos y resultados, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué aprenden nuestros estudiantes? Competencias, capacidades, indicadores, ¿no? Debemos tener en cuenta que vamos a tener la parte funcional, instrumental y formativa para el desarrollo de la matemática. 3 aspectos que se deben desarrollar para el aprendizaje de la matemática. Bueno, ahora vamos a ver un video. Quiero que ustedes lo vean. Ustedes el video también lo tienen en la sección de recursos de la plataforma Trilce. Con ese video ustedes van a poder realizar las siguientes actividades, ¿no? Vamos a ver las siguientes actividades, ¿no? La primera actividad es lee la resolución de problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática, algunas cuestiones prioritarias de Alessandra Gorina Sánchez, Sandy Sánchez Domínguez de la Universidad del Oriente de Cuba. Es una lectura que también está en la plataforma Trilce, en la parte de resolución, en la parte de recursos. Entonces, con el video que ustedes han observado, con la lectura que ustedes van a realizar, van a elaborar un organizador visual sobre el enfoque de la resolución de problemas según Polya, según Alan Schoenfeld y según el Minedo, ¿no? Este organizador lo vas a compartir. Ahí hemos creado una carpeta en la parte de recursos para que puedas compartir ese organizador visual. En esta ocasión, este organizador lo vamos a trabajar de manera grupal, ¿no? Entonces ustedes se van a reunir mediante videoconferencia o para poder compartir las lecturas, sus conclusiones de las lecturas y del video para poder elaborar entonces este organizador visual.
algo que es importante para nosotros, que también lo vas a responder en la parte, en el foro número 2 que vamos a colocar. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Para qué me sirve lo que aprendí hoy? Y si valoro lo que aprendí hoy, ¿no? Y una actividad que sí es, todas estas actividades tú las vas a subir en el transcurso de esta semana, pero al finalizar, para la siguiente clase, yo voy a necesitar que tú elabores 3 actividades con el enfoque de resolución de problemas, considerando el contexto real, científico y matemático, ¿no? Entonces, esas 3 actividades las vas a tener para la próxima reunión para poder compartirla. Muy bien, nos vemos hasta una próxima oportunidad. TV Cosmos, somos para ti. Bienvenidos a nuestra clase en relación al curso de Fundamentos de la Hospitalidad. El tema de hoy día que vamos a desarrollar es el tema de los conceptos generales de la hospitalidad. La pregunta que siempre nosotros nos hacemos, ¿no? ¿Qué es la hospitalidad? ¿A qué nos estamos refiriendo con la hospitalidad? La hospitalidad es el sentido que se da de servir, ¿sí?, al cliente. Es la buena acogida, el recibimiento que se da, ¿sí?, dentro de los establecimientos hoteleros. Pero a su vez es la actitud y la predisposición del servidor hacia el cliente. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿qué es prestar un servicio al huésped? Recordemos que hay que ser muy empáticos para poder desarrollar nosotros la atención. Desde el momento en que el empleado inicia su relación laboral en esta empresa de servicios, como en un hotel, se debe fomentar en él la reacción de la cultura de la calidad, en la prestación del servicio a cada huésped. Recordemos que tiene que ser una capacidad de respuestas inmediata, empáticos, calidad de servicio al brindar ello. Muchos de nosotros, cuando hablamos de la calidad de servicio, ¿sí?, la calidad de servicio, estamos hablando nosotros de los aspectos conductuales de cada persona. Entre ellos, la presentación personal, la cortesía, las actitudes que se dan hacia el cliente. Entre los aspectos técnicos que hablamos nosotros es el manejo de los materiales que se van a desarrollar, el sistema de trabajo, clima laboral. Ustedes se preguntarán, ¿por qué existe esa diferencia entre un hotel de 5 estrellas, 4, 3? ¿Habrá alguna diferencia? Claro que sí. Es en la cantidad, ¿sí?, de las habitaciones que tiene cada hotel. Entre ellos, ¿sí?, los hoteles se hacen las categorías por las diferencias de dimensiones, tipo de clientes, calidad de servicio que se está brindando, la ubicación donde se encuentran estos establecimientos hoteleros, la operación, la organización. A su vez, la clasificación por tamaño se da de 300 habitaciones a más. Los hoteles medianos se dan de 100 a 300 habitaciones. Los hoteles que tienen menos de 100 habitaciones. Y dentro de los hoteles también se dan los planes de hospedaje. ¿A qué se denominan los planes de hospedaje? Son los planes que se dan en la alimentación. El plan europeo no incluye ningún alimento, ¿sí? Solamente usted como huésped está pagando el servicio de alojamiento. El plan continental incluye exclusivamente un desayuno ligero que consta de una taza con café, un pan con mantequilla o mermelada. El plan americano incluye una pensión completa. ¿Y qué es una pensión completa? ¿Sí? Son las 3 alimentaciones al día, su desayuno, almuerzo y cena.
pero también tenemos el plan americano modificado, que incluye media pensión. ¿Y qué quiere decir media pensión? O es un desayuno, o un almuerzo, o una cena. Eso dependerá mucho del huésped a elegir. Dentro de ellos también hemos visualizado, ¿sí?, el tipo de clientes que se clasifican en clientes comerciales, para viajeros en tránsito generalmente en viajes de negocios, vacacionales localizados en áreas de correo, para las convenciones, los cuales reciben grandes comerciantes o profesionales que asisten a convenciones anuales. Estos hoteles, ¿sí?, se centran en urbanos o en centros vacacionales. Para residentes, es decir, para personas que no desean quedarse en casa, prefiriendo permanecer en un hotel temporal. En cuanto a la calidad del servicio que se da en los hoteles, tenemos los sistemas vocablos descriptivos. ¿Qué quiere decir estos sistemas vocablos descriptivos? Considerando al hotel de lujo como óptima categoría, que siguen en órdenes descendentes: superior de primera, ordinario de primera, superior de turista y ordinario de turista. Sistema de claves de letras. Hay hoteles que indudablemente lo determinan, ¿sí?, cada habitación A, AA o 5 estrellas. Los hoteles de lujo tienen habitaciones, el servicio incluido, es decir, tienen el teléfono, baño privado con agua caliente, agua fría, en las noches tiene aire acondicionado, estacionamiento, el servicio de spa, restaurantes, bares, centros nocturnos, lavandería. Es un hotel por ello denominado un hotel de lujo y con 5 estrellas, según los reglamentos que tienen que cumplir. A su vez, tenemos los hoteles de 4 estrellas, que esta categoría también son los mismos servicios de los hoteles AA, excepto que no tengan canchas de juego. Su ubicación no es necesariamente en las calles más importantes de la ciudad, pero son reconocidos. A su vez, tenemos los famosos hoteles ordinarios, los turistas, ¿no?, la clase D, que son hoteles modestos con algunos cuartos que sí tienen baños y en algunos casos tienen uno por cada piso. Pero recordemos, jóvenes, que esa es la clasificación que se da, ¿sí?, en los reglamentos de los hospedajes. Tenemos aquellos hoteles según la ubicación u otros servicios que se brindarán, el hotel metropolitano, que son edificios ubicados dentro de las ciudades en zonas urbanas y cercanos a lugares de diversión como teatros, cines, museos, sitios históricos. Tenemos el hotel casino. Algunos hoteles presentan características especiales, tal como es el caso del hotel casino, donde el ingreso al concepto de alojamientos es prácticamente secundario. Tenemos otra clasificación, que son los centros vacacionales, que es una modalidad de la industria del alojamiento donde se encuentra ubicada fuera de las áreas metropolitanas e incluye todo un complejo de instalaciones recreativas. También estaremos hablando de esta clasificación según el tiempo de operación, que son permanentes, que permanecen todo el año, o de estación, los cuales operan exclusivamente durante determinadas épocas del año. En este caso, en nuestro país, Perú, usualmente se determinan las vacaciones o las visitas en playas del norte, ¿sí?, como cuando nos vamos a Piura, a Tumbes, que ahí está muy conocido el hotel El Decameron. También tenemos las terminales terrestres, que estas son en estaciones de buses o ferrocarriles, en carreteras, es decir, hoteles localizados a largo de estas. Las terminales aéreas, es decir, los aeropuertos, terminales marítimas, fluviales o lacustres. Bien, estimados jóvenes, hemos culminado nosotros nuestra sesión, ¿sí? Para mí ha sido un gusto y un placer. Estaremos en una próxima. Gracias. TV Cosmos, somos para ti.